Bienvenidos al podcast del lado políticamente incorrecto. En este capítulo trataremos la moción de censura como mecanismo de control político. Recordemos que el pasado 24 de septiembre de 2024, la plenaria del Senado de la República adelantó el debate de moción de censura al ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, el cual fue convocado por el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido, para responder sobre presuntas responsabilidades en hechos de corrupción. Hay elementos aquí claves. Primero, la moción de censura es un mecanismo de control político que permite al Poder Legislativo cuestionar y potencialmente destituir a miembros del Poder Ejecutivo. Segundo, en Colombia este instrumento adquiere una particular relevancia ya que se encuentra en el centro de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, siendo una manifestación del equilibrio de poderes que sustenta la democracia. Sin embargo, la moción de censura ha enfrentado desafíos significativos que han puesto en tela de juicio su efectividad y utilidad. Centremos en los elementos políticos de la moción de censura en Colombia. En primer lugar, su definición. Recordemos que la moción de censura fue un elemento crucial en la Constitución Política de 1991, particularmente la Ley Quinta de 1992 del artículo 29. Dentro de los regímenes democráticos se ha reconocido la necesidad de establecer un control entre los diversos detentadores del poder en un Estado. En efecto, ese control que se realiza en nombre de la opinión pública tiene como presupuesto fundamental buscar un equilibrio de poderes, el cual difícilmente se logra debido a las características que rodean los distintos sistemas de gobierno. En el sistema presidencialista, la figura de la moción de censura difiere bastante del sistema parlamentario. Señalemos que la moción de censura tiene su origen en sistemas parlamentarios, pero en Colombia el sistema es claramente presidencialista. En un sistema parlamentario la moción de censura está dirigida contra el jefe de Estado, o sea, el primer ministro. Mientras que en Colombia, como sistema presidencialista, la moción de censura está dirigida a los ministros y a los directores de departamentos. Adicionemos otros elementos políticos a tener en cuenta en la moción de censura. Tener en cuenta que se identifica una cierta vulneración a los derechos políticos de las minorías frente a una posible coalición de gobierno por medio de la interpretación constitucional de concretizar que permite utilizar elementos de la realidad para resolver un problema jurídico que no puede ser dirimido únicamente con las normas de la Constitución. Otra situación es que el porcentaje requerido para que prospere una moción de censura en Colombia se encuentra viciado por las posibles coaliciones mayoritarias y de estas formas se está vulnerando los derechos de las minorías políticas. Ilustremos que el pasado 24 de septiembre de 2024, la plenaria del Senado escuchó al citante principal, senador Jonathan Pulido, sobre las presuntas responsabilidades en un escándalo de corrupción. En su intervención, el senador Pulido señaló, según él, los hechos que comprometieron presuntamente al ministro Bonilla en el escándalo que se dio por parte de los directivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, Olmedo López y Schneider Pinilla. Por su parte, el ministro, al intervenir en el debate, le pidió al senador citante que presentara ante la Fiscalía las pruebas de las cuales le señala de ser responsable de este caso de corrupción. Para complementar, posteriormente, María Alejandra Benavides, ex asesora técnica del Ministerio de Hacienda, rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia como parte de las investigaciones por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su testimonio se realizó inicialmente en el despacho de la magistrada Cristina Lombana y posteriormente ante el magistrado Misael Rodríguez, quien dirige la investigación contra 5 congresistas y un ex representante. Los legisladores bajo investigación son Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Vladimir Mansur. Se les investiga por su posible participación en un esquema de cohecho relacionado con la aprobación de conceptos de crédito público a favor del gobierno central. Según testimonios recopilados, las negociaciones para la aprobación de contratos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo habían estado condicionados a votos favorables en la Comisión de Crédito Público.
La exasesora Benavides confirmó ante los magistrados que actuó como intermediaria entre el gobierno y los congresistas para asegurar el direccionamiento de 3 contratos específicos. Estos acuerdos, valorados en 92.000 millones, estaban destinados a municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y el Carmen de Bolívar, en Bolívar. La funcionaria prestó servicios en el Ministerio de Hacienda hasta principios de 2024. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de este intento de moción de censura? Con 51 votos en contra y 19 a favor, la plenaria del Senado de la República rechazó la moción de censura contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Sin embargo, la fiscal María Cristina Patiño indicó que la imputación se realizará tras la aprobación de un principio de oportunidad para la exasesora María Alejandra Benavides, quien se ha convertido en testigo clave en la investigación. Los delitos imputados son tráfico de influencias e intereses indebidos en celebración de contratos. Según la Fiscalía, el ministro Bonilla habría estado involucrado en el direccionamiento de contratos por más de 92.000 millones de pesos. Para terminar, señalemos 2 aprendizajes al respecto. La moción de censura actúa como un mecanismo disuasivo de la corrupción y la mala administración, ya que la posibilidad de que los funcionarios puedan ser censurados es una herramienta preventiva que disuade de incurrir en conductas corruptas o negligentes. El hecho de que los funcionarios puedan ser removidos de su cargo genera una presión para que aquellos actúen de manera transparente y responsable, reduciendo así el riesgo de gestiones encaminadas a un beneficio propio. Finalmente, digamos que la moción de censura fortalece el principio de separación de poderes al permitir que el legislativo supervise al ejecutivo, asegurando que los funcionarios sean responsables por sus acciones u omisiones. Este mecanismo de control político no solo actúa entonces como un freno o un tentativo abuso de poder, sino también permite generar espacios de revisión a la gestión pública y decisiones políticas de algunos funcionarios, aumentando la vigilancia en todas las esferas y rendición de cuentas ante posibles desviaciones del ejercicio del poder. La información de este podcast fue obtenida de diferentes medios de comunicación, de la Gaceta del Congreso y de 2 fuentes documentales para precisar conceptos respecto a la moción de censura. Gracias a la profesora y a todos ustedes compañeros por el trabajo en este módulo.